el tesoro, lo encontró por casualidad y lo volvió a esconder y fue a vender todo lo que tenía para comprar el terreno. Aquí es un comerciante que anda buscando perlas finas. Sigamos en la línea de Mateo 13, 45 y 46, y que el Señor bendiga su palabra esta noche. Pongamos donde estamos. La conciencia de Jesús frente a los que buscan el reino de Dios. Empecemos. Cerremos esta parábola para empezar la otra. Ante todo hay que decir que el reino de Dios es una propuesta nueva para los descontentos. Siga. Buscar significa abrirse a cosas nuevas, a nuevos horizontes, como el comerciante que andaba buscando. El que busca es el que no se quiere quedar donde está ni como está, sino que busca porque quiere nuevos horizontes, nuevas cosas. El buscador nunca se conforma, siempre va más allá de donde está, porque no está contento con lo encontrado hasta ese momento. El comerciante busca perlas finas. Esa es su búsqueda. ¿Cuántas habrá comprado ya? Pero él sigue buscando. Por eso dice, se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. ¿Cuántas había ya encontrado? No sabemos, pero seguía buscando. Allá va una y seguía buscando. Allá va una y seguía buscando. No estaba todavía satisfecho con las perlas encontradas. Sigamos. Sin embargo, aunque el reinado de Dios podía ser respuesta a una búsqueda sincera, su exigencia es radical. Hay que entregarlo todo para adquirirlo. Ya lo dice el texto en la frase del 46. Bájale a los monitores, por favor. En la frase del 46, ahí, cuando encontró una de gran valor, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta hoy ninguna perla le había exigido semejante acto. Había comprado a saber cuántas perlas, pero ninguna de las que había encontrado le había exigido hacer lo que esta perla le exigió hacer: vender todo lo que tenía. El reino de Dios exige radicalidad. El reino de Dios no anda compartiendo nada. El reino de Dios es exigencia total. El reino de Dios no comparte lealtades. No es cosa de que puedes amar el reino de Dios y amar, como dijo Jesús, si alguien viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, esposa, hijas, terrenos, casas, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús es diferente de estar en una religión. La religión admite que usted tenga más lealtades. La religión le concede que usted pueda tener otros amores. Jesús y su reino dicen solo una cosa: o soy el primero o no soy nada. Soy
la prioridad número uno o no pueden ser mi discípulo. Esta perla de gran precio que representa el reino, dice, fue y vendió todo lo que tenía. El reino de Dios tiene una exigencia radical. Radical quiere decir extrema. Hay que entregarlo todo para adquirirlo. El reino de Dios no pide un pedazo de nosotros, pide la totalidad de nosotros. A nosotros nos encanta entregarle partes a Dios, ciertas áreas nada más, ciertas facetas, y hay algunas que dejamos para nosotros. El reino dice no. El hombre fue y vendió todo. Ya lo dice el Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No hay espacio de la vida que no tenga que estar en relación a Dios. No hay espacio de la vida que no tenga que estar en dirección a Dios. El reino lo exige todo. Sigamos. El reinado de Dios era y será siempre eso, una nueva forma interior de ser, adquirida por el desprendimiento de todo poder de dominio y una nueva forma exterior de ser, fruto del cambio interior. Todas las cosas que tenemos, que podemos, van dándonos una cierta identidad. Y cuando llegamos a encontrarnos con el reino para darnos una nueva identidad, tiene que despojarnos de la vieja identidad. Pablo le llamará el hombre viejo y la mujer, el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre antiguo, el hombre nuevo. Hay que despojarse de uno para revestirse del otro. Esto es el reino de Dios. No podemos pretender ser discípulos del reino siendo los mismos. Eso no se puede. Cambiar de religión y seguir siendo las mismas personas, con los mismos intereses, con las mismas prioridades que a veces teníamos en el mundo, no puede ser. El que quiera seguir al reino debe renunciar a lo que le da identidad en el mundo. En la nueva comunidad, por ejemplo, nos llamaremos hermanos. No llevaremos a la comunidad los títulos que en la sociedad hemos adquirido. No nos vamos a llamar por nuestros títulos humanos, porque hay una puerta nueva en la que hemos entrado que nos nivela a todos. Todos entramos por la misma puerta, al margen de los logros que en la sociedad podemos tener. Por eso, hermanos, es la palabra que nos identifica en la comunidad de Dios. Aunque hoy día ha llegado a ser una cosa tan superficial, casi un cliché, algo meramente nominal, pero hermano es eso. Delante del Padre todos somos iguales. Tendremos diferentes responsabilidades, tareas, pero en cuanto a dignidad humana, todos somos, respecto a Dios, hijos, y respecto a nosotros, hermanos.
Es decir, nadie en una familia, ningún hijo puede dejar de ser hijo para ser el padre de los hermanos en un sentido del padre original. Es cuando el padre muere, pues se dan responsabilidades y normalmente el hermano mayor lo asume la labor de padre, pero en ausencia del padre y para ejercer el rol de padre, que no es fácil ejercerlo. Hermano, esa es la categoría con que en la comunidad de Jesús nos hemos de identificar, ¿verdad? Para hablar de nuestra igualdad, dignidad. No somos más y menos en dignidad. Las posiciones que ocupamos dentro de la comunidad son de cara al funcionamiento del cuerpo, no de cara a la dignidad de los miembros. Como miembros, todos los miembros, dirá Pablo en Romanos y en Corintios, tienen la misma dignidad o tienen el mismo valor, porque todos ejercen una función. De cara a la funcionalidad que realizan, indudablemente habrán miembros, dirá Pablo, más visibles, más notorios, de alguna manera más esenciales, por el don de la función, de lo operativo, pero no porque en esencia sea mejor que el otro. Es como la diferencia de hombre y mujer. Son roles distintos, ocuparán roles diferentes, pero en cuanto a dignidad, pues ambos vienen de la mano de Dios. El hombre, la mujer, el varón, la mujer, por ser creación de Dios, tienen dignidad igual. Ambos llevan la imagen de Dios. Pero habrán roles particulares que se les entregarán desde la creación. Un rol específico de la mujer es la procreación, por ejemplo, el dar a luz. No es rol del varón, es rol de la mujer. Es un diseño biológico especial, biológico, psicológico especial, que la va a marcar en su función humana. El varón tendrá otras cuestiones biológicas esenciales, fundamentales. Bien, pero para entrar al reino, no podemos estar en el reino y que nuestra identidad esté determinada por los valores del mundo. ¿Se acuerda del joven rico? Que le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice la ley?, le pregunta a Jesús. Y el hombre responde muy bien con los 10 mandamientos y amarás. Y le dice el joven rico: Señor, pero eso, ¿qué le dice? Todo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice: una cosa te falta. ¿Cuál fue? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí le cambió la cara al joven rico. ¿Por qué? Porque su identidad no estaba determinado por los mandamientos de Dios. Su identidad estaba determinada por las posesiones que tenía. Y él sentía que al deshacerse de lo que tenía, ya no iba a valer, ya no iba a tener significado, ya no tendría sentido, porque estaría despojándose de la materialidad. Entonces, en esencia, su identidad estaba determinada por sus posesiones y nunca iba a poder adoptar la identidad de reino mientras estuviera definido por la identidad de las posesiones. Y Jesús lo sabía perfectamente. Si éste no suelta sus posesiones, nunca podrá entender el reino. Si éste no se deshace
de sus posesiones como fuente de su identidad, nunca podrá rehacerse con los valores del reino. Entonces ocurre justamente esto, que es lo que ha pasado en la vida de la iglesia. La iglesia no exige a las personas que renuncien lo que en el mundo las define, y por tanto las personas entran a la iglesia, entran a la religión cristiana, pero la siguen definiendo los valores del mundo. Es el mundo y lo que vale, lo que él tiene del mundo, lo que realmente le marca, le define, lo que realmente decide quién es él. No es posible entonces construirnos con valores nuevos si no deshacemos los viejos. Es necesario despojarse de los valores que configuran mi identidad en el mundo para quedar, diríamos, vacíos y poder ser llenados de los valores de Dios. Seguir el reino es una sustitución. Seguir el reino no es agregarle los valores del reino de Dios a los valores que el mundo insertó en mí. No, se despoja de los valores que el mundo ha insertado para arroparnos con los valores que trae el reino de Dios, que todas las parábolas que iremos viendo nos los van a ir mostrando. Es necesario entonces, por exigencia del reino, deshacernos de una manera de ser que nos ha configurado el mundo para rehacernos de una manera de ser que nos quiere configurar el reino. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Hay preguntas? ¿Hay alguien que no está comprendiendo esta dinámica, esta explicación, esta lógica del reino? Levante la mano y pregunte entonces. Bien, sigamos. El mercader de la parábola estaba buscando perlas de calidad. Dice la NBI, finas. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Perlas qué, pues? Buenas perlas. Estaba buscando perlas buenas. La NBI dice finas. El sentido de ambas frases es perlas de calidad. Y finalmente encontró una de esta clase. Sigamos. El reino es comparado con esa piedra preciosa de máxima calidad, que lleva a desprenderse de todo para adquirirla. Eso es el reino. La piedra más hermosa que nos podamos encontrar. Siga. No podemos incorporar los propios egoísmos a la causa del evangelio, habiendo optado por seguir el evangelio. No podemos llevar las actitudes que nos dominaron en el mundo. Y es que este es el gran problema religioso. El gran problema religioso es que le ha enseñado a las personas que cambiar de religión es cambiar de ciertas costumbres, pero no de principios de vida. Es cambiar de liturgias, cambiar de templos, cambiar de comidas, de bebidas, de vestuarios, pero no cambiar de actitudes. Antes comía tamales de la fiesta a un patrono, hoy ya no come tamales dedicados a Santa María. Ya no come esos tamales.
dedicados a la Virgen, pero sigue siendo egoísta. Ha cambiado la dieta, la gastronomía religiosa, la ha cambiado, pero sigue llevando consigo los antivalores, las cosas que en el mundo le cautivaban. Sigue siendo egoísta, sigue siendo aprovechado de los demás, sigue teniendo malas intenciones, sigue teniendo un corazón que desea el mal de los demás, sigue teniendo la estructura básica, íntima y profunda de despreciar a los demás, de verlos de menos. Sigue con el orgullo. Ya no usa pantalones socados, sino que unos faldones, pero sigue creyéndose mejor que todos. Sigue lleno de soberbia. En fin, todas aquellas cosas que provocan destrucción en la vida del ser humano. Si hemos de asumir el evangelio, hemos de despojar de ciertas cosas que en nuestra naturaleza llevamos a causa de nuestro estado pecaminoso, y hemos de despojarnos de aquellas cosas que el mundo introyectó en nuestra vida. Si hemos de servir al evangelio, tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que van en contra de la esencia del evangelio, que es el amor. Todo el mensaje de Juan se resume en eso. Si no amamos, por ejemplo, hay cristianos evangélicos que se la llevan de grandes moralistas respecto al sexo, por ejemplo, pero tienen unos odios que no dudarían en aprobar la muerte de alguien. Moralistas con conceptos gastronómicos, o sea, de comida y bebida, pero con los valores del mundo, que ellos quisieran que algunas personas las mataran o se murieran. O sea, son homicidas porque desean la muerte de otro, y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Entonces, enfatizan tanto una parte de una moral y viven con libertinaje otra parte de la moral. El evangelio nos convoca al amor, y el amor nos va a convocar a ser personas que estemos pensando siempre en beneficiar, en ayudar a otro, y no en machacarlo, no en hundirlo, no en destrozarlo. Sigamos. Se trata de abandonar todo poder de dominio e inaugurar un proyecto totalmente diferente, que sea de igualdad, solidaridad y fraternidad. Que las relaciones humanas reflejen el carácter de Dios. Este es el punto aquí. Siga. La búsqueda del reino de Dios a partir de la propia vida. Una tarea primaria al tratar de llevar los contenidos de esta parábola a nuestra vida es la de entrar en una situación de crítica y descontento frente a las estructuras legalistas heredadas. El discípulo de Jesús, por amor al reino, siempre estará en una situación de crítica frente a estructuras legalistas heredadas. ¿Siguen? Pero es también necesario ponerse en búsqueda, rompiendo con las tradiciones legalistas para lograr lo mejor, el reino, que terminará exigiendo
radicalidad. Sigue, hijo, rápido. Dale. No podemos olvidar la idea central de la parábola. Un mercader que, buscando perlas finas, llega a encontrar una excepcional. En otras palabras, el reino es la perla más excelente que podamos encontrar en nuestras búsquedas. Quien busca amor, el reino será el mejor amor que puede encontrar. Quien busca poder, el reino será lo más poderoso que puede encontrar. El que busca riquezas, el reino será la riqueza más grande que puede encontrar. Es decir, en las búsquedas que cada quien tenga en la vida, el reino será la mejor de ellas. En lo que cada quien busca, el reino será el tope de su búsqueda. Siga. Siga. Dale, dale, dale. Creo que esto ya lo, dale, dale. Ya lo sobreentendemos, dale. Dale. No, retrocede. Siga. Bueno, retrocede. Esto, miren. La iglesia solo consigue calidad de reino poniéndose en continua búsqueda. Es que si algo mata el reino entre nosotros es la repetitividad, las acciones mecánicas, es la inercia cíclica de repetir lo mismo. Y eso comienza hasta con las tareas que aquí yo a veces les digo en las mismas presentaciones. ¿Por qué a veces, si se está pasando un programa en vivo, a veces hay una cita de una cosa y un texto de otra? ¿Por qué? Porque los que están manejando eso ya tienen un formato y solo van cambiando cita y texto, y a veces les olvida cambiar el texto y solo la cita y cambian el texto. Y dice, están poniendo Santiago 5 en el texto, pero arriba dice Marcos 2. O cuando ponen los anuncios de fechas que ya pasaron. ¿Por qué? Como que ya tienen una plantilla y medio van a cambian los anuncios, pero en la fecha del domingo pasado. Ustedes mismos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque ya tienen una costumbre, un formato, y solo van a repetir y a repetir. ¿Por qué? Porque a última hora vamos con todo, porque no nos tomamos el tiempo de hacer cosas nuevas, de decir, para este domingo voy a elaborar un nuevo formato, voy a cambiarle el formato. Y entonces viene automáticamente, si usted cambia el formato, va a cambiar todo. Pero claro, el mismo formato, diferente domingo. El mismo formato, diferente domingo. Si tuviéramos la creatividad de estar cambiando las cosas, nunca caeríamos en esas cosas. Las reuniones de sus ministerios, ustedes líderes, a veces el mismo formato, no cambia. Los que dan temas, ¿por qué es necesario que los que dan temas no repitan y que sean cambiados? Porque caen en una mecanicidad que se pierde la novedad. Bueno, ya ni se preparan, pues no, ahí tengo los apuntes, ahí me voy a ir.
Ya no hay preocupación espiritual, angustia espiritual de decir, voy a preparar algo nuevo, quiero algo nuevo de Dios, no. Y ahí se pierde el reino, cuando dejan de haber búsquedas, cuando dejan de haber creatividades, cuando nos acomodamos y nos acostumbramos. Las costumbres eso mata la dinámica del reino. ¿Siga? Buscar es no estar seguro de la calidad de lo que se posee, porque se aspira a llegar a lo mejor. Nunca haremos algo que sea lo mejor. Siempre podremos estar haciendo cosas mejores a las que hicimos. Sigamos. Debemos decirle un no rotundo a la pasividad, a la que nos somete tener las cosas aseguradas por las prácticas legales. Pongámonos en búsqueda, no demos nada por seguro para poder aspirar. Si ese hombre se hubiera conformado con una de las perlas que ya había encontrado y no hubiese seguido buscando más, nunca hubiera encontrado esa perla preciosa. ¿Estamos? Solo uno dice amén. Leído desde esta parábola, el reino de Dios es esa realidad esquiva, no siempre fácil de encontrar, transformadora y exigente, buscada por aquellos que aspiran a lo mejor. El reino está compuesto por esos hombres y esas mujeres que se hallan en búsqueda y que aceptan la radicalidad a la que le somete su hallazgo. Hallar el reino es aceptar exigencias radicales del reino. Hallar el reino no es hallarme con un mensaje barato de Dios. Hallar el reino es encontrarme con todo lo que el reino me va a exigir. Es que esa palabra exigir ya hasta se está borrando del vocablo. Y la gente dice, no, sí que esto es voluntario. Aquí es si quiero. Y por eso la gente han desarrollado una manera de ser como se les antoja y no como lo exige el reino. ¿Siga? El mercader, cuando encuentra lo que busca, vende lo que tiene y compra la perla. La búsqueda dispone al mercader a entregarlo todo a fin de conseguir lo que buscaba. Mientras sean estructuras que se definan desde el poder de dominio, no tiene calidad de reino de Dios y éste no podrá hacer nada con ellas. Todo tiene que ser marcado por reino de Dios, porque Dios no puede obrar con estructuras definidas por los antivalores del mundo. Siga. Vaya, vamos a la siguiente parábola, pues. Vamos a la siguiente parábola. Lo nuevo y lo viejo entran en conflicto. Tomemos Marcos 2:21. Otra parábola que nos va a hablar de los asuntos misteriosos del reino. Marcos 2:21 y 22. ¿Están ahí? Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo, el remiendo fruncirá el vestido
y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esta es la otra parábola, lo nuevo y lo viejo. Jesús va a insistir que el reino de Dios tiene que ver con lo nuevo. El reino de Dios es el vino nuevo. Como dijera el último lanzamiento, el mejor vino. Y veamos lo viejo. El reino de Dios debe mantener su calidad sin necesidad de falsas alianzas. La calidad del reino. Démosle. La sociedad de conciencia envejecida que busca reforzarse. Dele. Las estructuras sociales del tiempo de Jesús, de las cuales hacían parte los diversos grupos judíos, estaban todas contaminadas de relaciones de poder. Yo les explicaba un poco sobre cómo estaba el templo. ¿Se recuerdan que les hablé de la enorme explotación económica que el templo realizaba a los judíos? Pues el templo solamente era la cara religiosa de cómo estaba todo el sistema. Desde Roma había un sistema de explotación, de expropiación. César conquistaba naciones, las sometía a unos tributos angustiantes. Los pueblos mandaban de su producción a Roma, sin qué ni para qué, solo porque Roma lo decía. Y claro, si alguna nación no obedecía el sistema de tributos de Roma, pues César mandaba a su ejército a hacer pedazos ese estado. Entonces, por el ejército imperante de Roma es que las naciones eran explotadas y los altos niveles tributarios que Roma imponía eran asfixiantes, eran terribles. Los impuestos que Roma ponía a las poblaciones esclavizadas, dominadas por el ejército romano. El que representaba en Palestina al César era el procurador romano. Y fíjense cómo eran las cosas, que en Palestina estaba el procurador que se encargaba de recoger los tributos de Roma y de enviarlos a Roma, y habían reinados pequeños, habían reyes como Herodes, que también exigían al pueblo altos tributos para poder sostenerse como rey. Entonces, el sistema explotador era terrible a nivel político. Y a nivel religioso, el templo era la cara religiosa del mismo poder opresor que ejercía César. En otras palabras, pues, el pueblo estaba literalmente bien fregado en tiempos de Jesús. ¿Cómo está el pueblo hoy, pa? Literalmente, como lo tienen, nos tiene fregado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cobrando unos intereses a las deudas. El Salvador solo paga parte de intereses. Saben que la deuda nunca la vamos a pagar, nunca. La deuda nuestra nunca la vamos a pagar. El Salvador
recibe préstamos para pagar interés. Imagínese usted. De los préstamos que se aprueban, solo es para que paguemos, para que nos sigan prestando. Y al seguirnos prestando, nos seguimos endeudando con más intereses. Esta deuda es impagable, es inmoral también. A nivel internacional, sociedades pobres como la de El Salvador son oprimidos por esos agiotistas internacionales. A nivel interno, igual. El sistema tributario al que se es sometido. Ya estamos como en tiempos de Salomón, el pueblo explotado al tope. Y la iglesia a veces no están viendo eso. Las iglesias no están entendiendo eso. Y ellas quieren parecerse a los grandes del mundo. Si las grandes transnacionales de comunicación tienen grandes edificios, ay, y nosotros como iglesia, ¿por qué no? Si el millonario no sé qué, cuánto fulano y tal, tiene semejantes mansiones, y nosotros, ¿por qué no? Y entonces se quiere posicionar a la iglesia como uno de los poderes que están en paralelo al poder humano. Este no es el evangelio. No es a eso que hemos sido llamados. Por eso a Jesús, si Herodes tenía un gran palacio, si Poncio Pilato tenía un enorme palacete, ¿por qué Yahvé no tendrá un palacio también? Y entonces le construían a Yahvé un templo, porque para el Señor el mejor templo es para Dios. Pero la pregunta es, ¿se lo ha pedido Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Un templo de oro y plata, lujoso, comparado a los grandes edificios de los ricos y poderosos. Por eso a Jesús el templo no. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra, dijo él. El templo no era un componente de valor esencial para Jesús. Sigamos. Saduceos, fariseos, esenios, celotes, herodianos, todos tuvieron que ver con Jesús. Posiblemente cada uno quiso captarlo para su lado, como hacen las instituciones envejecidas cuando aparece algo o alguien que les puede aportar novedad, reforzándolos de esta manera. Muy posiblemente las instituciones esperaban tener a Jesús de su lado. Todos pensaban que Jesús fuese un buen partidario de su grupo, sin darse cuenta a fondo del contenido de su mensaje y de sus exigencias radicales. Lo atractivo de Jesús era su palabra, su talante, sus obras maravillosas. Miren, cuando algo nuevo surge, siempre hay poderes que quieren domesticarlo y beneficiarse de eso. Ya a Dios les he contado cómo me llamó al orden en octubre del año pasado. Una iglesia pujante, creciente, dinámica, llena de la gloria de Dios, pues llama la atención. Y entonces siempre hay grupos que se acercan para beneficiarse de ese dinamismo, de ese vigor, para domesticar, captar y dominar esa fuerza creciente. Y Dios me dijo, la iglesia es mi esposa, no tiene que ser ofrecida a nadie más. Y yo entendí perfectamente. Siempre que algo
vigoroso y novedoso surge. Siempre grupos de poder humano querrán beneficiarse. Sigamos. Pero detrás de todo esto estaba su radicalidad, sus exigencias de justicia. Por 2 alcaldes me ha tocado orar y predicar en sus tomas de posesiones o sus eventos, por el alcalde de Cusca y el alcalde de San Salvador. Pero cuando lo he hecho, cuando he ido, he sido bien claro y bien categórico que ellos no van a prosperar por la mano de Dios si benefician o no a la iglesia evangélica. Se los he dejado en claro. Porque a veces les digo, la agenda de la iglesia es una y la de Dios es otra. ¿Qué van a querer las iglesias? Láminas, piñatas, sonidos, sillas, alguna mesa, dulces, juguetes. La agenda de la iglesia. Pero ¿cuál es la de Dios? La de Dios es la justicia. Y les he dicho siempre bien claro, si ustedes siguen la justicia, aunque no los apoye la iglesia evangélica, no importa, los va a apoyar Dios. Pero sigamos la justicia, sigan la justicia. Al gobernante en la Biblia se le exige una cosa: justicia y derecho. Justicia y derecho. Siga. Más de uno, sin duda, después de darse cuenta de lo que Jesús pedía, pudo haber repetido estas palabras del Evangelio: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Juan 6:60. ¿Sigan? La sociedad de conciencia renovada debe mantener su fuerza sin debilitarla con falsos convenios. Oiga esto. La renovación traída por el reino debe mantener su vigor, su fuerza, su fuego, su poder. El día que la iglesia negocie alianzas humanas con el mundo, ese día el Espíritu se apartará de esa congregación. ¿Me están oyendo? Siga. Pero Jesús mantuvo clara su posición y a todos los que buscaban poder los fue decepcionando. Jesús no quiso apoyar el reino de Dios en ninguna de las estructuras socio-religiosas existentes. Es que lo nuevo no puede estar sobre lo viejo, tiene que quitarlo para ser verdaderamente nuevo. Sabía que él y su proyecto no estaban destinados a reformar estructuras de poder, así como una tela nueva no debía desperdiciarse para remendar un vestido envejecido, o un vino nuevo no debía ser almacenado en un depósito ya deteriorado por el uso. Si lo nuevo se ponía al servicio de lo viejo, ambas realidades corrían el riesgo de estropearse, perdiendo así lo nuevo su razón de ser. Jesús dejó siempre claro que el reino de Dios que él anunciaba no era el reino de David pretendido por muchos. Ni el reino de David ni ninguna institución de poder explotador podrán ser contenidas desde el reino de Dios. Para Jesús, que están lavando que lleve. Para Jesús, ni el palacio de Herodes, ni la casa de Pilatos, ni el templo de Jerusalén eran estructuras sobre las que podía asentarse el reino de Dios.
Todas ellas eran estructuras de explotación. Todas ellas eran estructuras de dominación. Herodes, Pilato, el templo, no representaban la manera de pensar de Dios. Y claro, eso, este va a ser el problema de Jesús, pues. Por eso los religiosos son quienes van a promover la muerte de Jesús. Porque como ellos se sienten los intérpretes genuinos del Padre, de Dios, se sienten en el derecho que si ellos representan a Dios, se abrogan el derecho de matar a los que están en contra de Dios, y por eso van a matar a Jesús. Las dos realidades se repelen con la desventaja de que cuando se junta la paga, el reino de Dios queda desvirtualizado, contaminado, no creíble. En los negocios del mundo con la iglesia siempre saldrá perdiendo. En los maridajes de la iglesia, del creyente con el mundo, el creyente siempre saldrá perdiendo. No se puede mezclar. No son proyectos fraternos. Esto es antagonismo puro. El reino de Dios y el reino de las tinieblas es conflicto puro, puro, puro. Por eso Jesús es radical. Juntar el reino de Dios y una realidad de poder deja al reino de Dios tan mal parado. Se echa a perder tanto el vino nuevo como el odre, que termina pareciéndose a un remiendo nuevo mal puesto sobre una tela harapienta, o un vino nuevo derramado porque la vasija que lo contenía estaba ya averiada. Por eso es que la iglesia siempre debe acompañar proyectos que planteen nuevas estructuras, nuevos sueños, nuevas formas de organizar la sociedad, nuevas formas de ejercer el poder, nuevas formas de hacer política. Porque no es que se debe quedar la iglesia al margen de la política, no, es imposible eso. Lo que no debe hacer es querer juntar el reino de Dios con esas políticas opresoras y corruptas. Y debe saber que así como el reino trae nuevas cosas, también en la vida humana pueden venir nuevas maneras de organizarse. Hermana Estercita. Sí. ¿Por qué no prueban antes de dar eso? Prueben ustedes primero, hombre. Dígame. Sí, como aplicado a la vida nuestra, pues, ¿verdad? Que la tenemos que cambiar, como usted dice, actitudes y todo, para poder estar en el reino de Dios. Lo que ocurre en nuestra interioridad debe ocurrir en la exterioridad. ¿Qué es lo que ha de ocurrir en la exterioridad, en la interioridad? Pues que hay un hombre viejo, hay un hombre nuevo, pero no pueden ser compadres, no pueden ser cheros, no pueden cohabitar, porque el que va a terminar perdiendo es el hombre nuevo, porque este ya está montado, establecido, este está haciéndose, este ya está bien hecho, bien estructurado, bien armadito. Este apenas está haciendo. Y si entra en compadrazgos, pues este se va a hartar a este. Entonces, para que este crezca, este debe ser desmontado. Por eso Pablo dice: despojaos
del viejo hombre y revestidos del hombre nuevo. El reino de Dios siempre implica que lo nuevo tiene que destronar, no convivir, destronar. Cualquier convivencia deja de ser la fuerza del reino de Dios. Eso es en la interioridad, pero en la exterioridad, ya en la vida, relaciones de familia, de iglesia, de poder, de la sociedad, de la política, la economía, también hay estructuras que reflejan el reino de las tinieblas y que el reino de Dios tiene que presentar otros sueños, otras maneras. No hay otra manera de cómo se puede hacer política. Solo la política corrupta de los políticos existe. No hay otra manera distinta. No habría otra forma de ejercer el poder. No habría otra manera de administrar los recursos del Estado. No había otra forma de beneficiar a las grandes mayorías empobrecidas. Diríamos desde el Evangelio que sí, que podemos. ¿Qué formas? Ahí viene la preocupación de la iglesia, no solo por lo espiritual, sino por la integralidad humana. Ya lo decíamos el jueves en el mensaje de 2 Juan o 3 Juan: deseo que seas prosperado en todo. Dios quiere la prosperidad en todo. De tal manera que, así como hay procesos espirituales que nos hacen prosperar, debemos pensar también en procesos humanos que nos hagan prosperar en lo material. Así como el reino nos plantea procesos espirituales para desarrollar una espiritualidad sana, pues también deberíamos pensar en formas de la vida humana que hagan prosperar en lo material, porque no se está prosperando. Si no, miren ese montón de gente que se va para Estados Unidos. Si no, miren tanta delincuencia. Y los políticos dándose la grande. O sea, comiendo de agalán. Ese es el punto. La iglesia solo se preocupa por la interioridad del ser humano y no por la exterioridad del ser humano. Y el asunto es que interior y exterior, Dios se preocupa. Dios tiene interés. Y el reino es eso. El reino de Dios es bien histórico, es bien concreto, bien visible. La conciencia de Jesús frente a las falsas asociaciones. Para Jesús el evangelio no es reformismo de legalismos envejecidos, sino una novedad total e independientemente. El evangelio no era una reforma de instituciones envejecidas, sino un planteamiento totalmente nuevo. Nada de lo que tenía sabor o realidad de poder de dominio era saneable para el evangelio. O sea, todo lo que implicaba explotación, fuera. Si se trataba de vivir el evangelio de alguna de las estructuras de poder, lo único que se lograba era desacreditarlo, echar a perder su fuerza transformadora y entrar en conflicto continuo con lo envejecido. La imagen del vino nuevo y del vestido nuevo dejaban claro que el evangelio debía mantener su independencia sin contaminaciones, sin alianzas que lo arruinaran. Las instituciones entonces existentes eran para Jesús odres viejos sin resistencia y vestidos viejos sin consistencia. Evangelio y grupos de poder eran incompatibles, uno al otro se destruirían. ¿Cómo vivir el reino de Dios sin pervertir su novedad? Tenemos muchas estructuras socio-religiosas que se parecen a las estructuras socio-religiosas del tiempo de Jesús, incapaces de recibir el reino. En aquel tiempo eran Sanedrín, saduceos, fariseos, esenios, celotes. Hay que estudiarlos, hay que conocernos, porque esos grupos siguen existiendo hasta hoy.
Esos grupos siguen estando en la sociedad hoy, como lo estuvieron en la Palestina del siglo I, siguen estando en la sociedad salvadoreña ahora. Grupos religiosos y grupos políticos. Esos grupos eran incapaces de recibir el reino. No lo recibió el Sanedrín. Hay sanedrines evangélicos ahora en las denominaciones. Hay sanedrines en las iglesias ahora. No acogen el evangelio ni el reino porque están preocupados por sus templos, por sus doctrinas, por sus tradiciones, por sus estados de poder. No les preocupa ni el mundo que Dios quiere redimir, no les preocupa la vida humana, no les preocupa la justicia, no les preocupa la salvación, no, les preocupa su poder, su riqueza, sus bienes, sus doctrinas, sus tradiciones, sus costumbres. Todos ellos establecen relaciones de poder, de dominio. ¿Encontramos en nuestro propio mundo equivalentes de estas instituciones? Por atijo, hay que tener claridad frente a las instituciones que nos asedian, solicitando nuestro apoyo. Ojo. ¿Qué instituciones humanas o religiosas solicitan apoyo? Hay que ver si son de reino o no son de reino. Mientras sean estructuras que se definan desde el poder de dominio, no tienen calidad de reino de Dios y éste no podrá hacer nada con ellas. No hay que creer en el camino de los reformismos cuando la injusticia es algo estructural. Quien se define desde el poder de dominio nunca va a aceptar lo que Jesús pide: nuevas relaciones de fraternidad socialmente niveladoras como el año jubilar, estructura que Jesús declara permanente para su grupo. El año jubilar era el año de jubileo, que en el antiguo Israel se celebraba cada 50 años. ¿Y qué significaba ese año de jubileo? Todo se regresaba a la posición original. ¿Y cuál era esa posición original? A todos los israelitas tenían su propio pedazo de tierra. ¿Ya? Nadie había que no tuviera tierra. Todos tenían su pedazo de tierra. Todos eran hombres libres. Nadie era esclavo. Pero, como en la vida humana van surgiendo situaciones adversas, malas administraciones, tiempos difíciles, problemas, dificultades, las personas tendrían a vender su tierra. Vendían su tierra. Y había personas que tenían capacidad para comprarlas. De modo que alguien se quedaba sin tierra y alguien tenía más tierra para trabajarlas. Y lo que hacía era vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Y si la cosa era muy extrema, se vendía como esclavo. Ahora, cuando llegaba el año del jubileo, el que había comprado las tierras debía devolverlas a sus dueños originales. Sin 5, no, devolverlas. Mira, yo te las pagué, te las compré en 20,000, dame los 20,000. No, nada. El año de jubileo se las regresaba, tome su tierra. Y entonces el que se había quedado sin tierra, otra vez ya tiene tierra. Si se había vendido como esclavo, ese día era declarado libre.
otra vez. Entonces, todo volvía al punto original. El año del jubileo era la devolución de la propiedad, la libertad de los esclavos, el perdón de las deudas. Todas las deudas adquiridas eran anuladas. Imagínense ustedes cómo sería una economía que cada 50 años perdone deudas. Imagínense una economía donde cada 50 años la heredad que tuvo que vender por una necesidad se la regresen. No habría una cosa que se llama acumulación de bienes. No existiría. ¿Cómo sería una sociedad en la que no haya acumulación de capital? ¿Cómo sería una sociedad donde no haya plusvalía? ¿Quién le iba a querer subir valor a la tierra? ¿Quién? Si sabía que la podía comprar y después tenía que regalarla. No, que se mantenga el precio barato. Porque hoy un pedazo de tierra hace 30 años valía uno y hoy vale una millonada. No habría plusvalía, no habría acumulación de capital, no habría pobreza extrema al final. No habrían personas que no tengan recursos para sobrevivir. Lo que nosotros no entendemos es que cuando Dios pensó en la Torá, que era el sueño de sociedad de Dios y que sigue siendo el sueño de sociedad de Dios, la diferencia es que al mundo ya no le envió una Torá, le envió una Torá encarnada. Por eso se le llama palabra a Jesús, la palabra encarnada de Dios. Lo que Dios quiso para Israel en la Torá lo ha encarnado en la persona de Jesús. Y cuando Dios pensó en Israel y lo que él debía construir en la tierra de Canaán, pues la cosa era bien económica, bien política. No crean que Dios a Israel entregó la ley y en la ley solo había cómo hacer los cultos, cómo alabar a Dios, cómo leer, o sea, que era todo espiritual. No, sí era de talante espiritual, pero habían cosas de organización política, cosas de ordenamiento económico. Solo el año de jubileo era un concepto económico que mantenía de manera constante la redistribución de la riqueza. La tierra no se venderá a perpetuidad, Levítico 25, porque la tierra es mía, dice Yahvé, y no es del ser humano. Entonces nadie la puede poseer de manera perpetua, solo Yahvé. A nivel de organización política, no habían reyes, no habían palacios, no habían reyes, no había ejército, o sea, cosas bien prácticas en el campo de la política. Cuando Jesús se para en la sinagoga de Galilea, de Nazaret, para decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Esa cita de Lucas 4:18 es tomada de Isaías 61, que es el año de jubileo. Y entonces Jesús dice que el reino de Dios es un reino de jubileo permanente. Ya no cada 50 años, sino que siempre, siempre. El jubileo de Dios debe vivir. Por eso el que te pida, dale. No es por un tiempo. Por eso el desprendimiento de vivir el jubileo de Dios, ese desprendimiento es inconcebible en una sociedad tan materialista como la que vivimos en este momento.
Vamos a dejarlo hasta aquí, amigos, por el tiempo. Y vamos a seguir viendo esta parábola de lo nuevo y de lo viejo. ¿Estamos? Pónganse de pie, hermanitos.